Buenos días, amada iglesia. Les invito a que puedan abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió o como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor amado, nos postramos ante ti. Si hay algo que deseamos es que se calle el hombre y que hables tú. Señor, si disfrutamos algo en esta mañana es tu palabra pura. Nos postramos ante ti en adoración, en reverencia. Glorifica tu nombre con tu voz escrita en la Biblia. Quebranta corazones arraigados y aferrados a la transgresión y al pecado. Transforma las vidas sujetas a la disimulación, a la falsedad. Exalta la verdad del Cristo resucitado en los corazones que forman la iglesia bíblica, para que sea cumplido tu propósito, exaltado tu nombre, glorificado en la tierra, para que este ejército de almas salvadas esté verdaderamente peleando la batalla de la fe en esta geografía local, para la gloria tuya. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en esta mañana un sermón que se titula Un mejor pacto. Este párrafo entrega naturalmente una división con dos secciones perfectamente identificables, desde las cuales se toman los dos puntos del sermón. La primera de ellas, abarcando la primera mitad del párrafo desde el versículo 1 al 5, está referida a la manifestación de la superioridad de Cristo como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Hace alusión en primer lugar a que la evidencia de su superioridad está en su trono, el que lo ocupa. En segundo lugar, su santuario, el cual no es terrenal. El segundo punto del sermón se extrae de la segunda mitad natural del pasaje, que se extiende desde el versículo 6 al versículo 13. Y es un pacto superior. Un pacto superior que es establecido por Dios. Un pacto superior porque es diferente al antiguo. Un pacto superior concedido a Israel, pero de alcance universal. No basado en la ley, no externo, sino interno. Absolutamente personal. Provisor de perdón total, actual y permanente hasta la eternidad. Acompáñeme al primer versículo del capítulo 8 para empezar a ver la primera mitad del sermón. Un sacerdote mejor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, mis amados hermanos, es la conexión más perfecta entre todo lo que viene diciendo el capítulo 7.
puesto que el capítulo 7 se ha dedicado a detallar la comparación que hay entre el Melquisedec terrenal con un sacerdocio superior al arónico y Cristo, el cual cumple la figura que Dios mostró en aquel Melquisedec de la antigüedad. Y el capítulo 8, como lo vengo diciendo, está apuntando a un mejor pacto al cual le corresponde un sumo sacerdote superior. El punto es que este es el pacto reinante por medio del cual estamos vinculados con Dios absoluta y completa y totalmente todos los que hemos creído en Jesús. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar de nuestra relación con Dios indiscutiblemente. Y en primer lugar te invito a que fijes tu mirada en aquel que es el fiador de este mejor pacto. Solo porque el Espíritu de Dios lleva al escritor a los Hebreos a llevar al lector a observar a Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este, y aquí se concentra el tema central. Se viene mostrando a Jesús como el sumo sacerdote superior, el que le corresponde a un mejor pacto. Y si hay algo que el escritor quiere hacer, es evidenciar dos realidades por las cuales Cristo es superior a todo sumo sacerdote terrenal. Y la primera de ellas es esta que él detalla aquí. Este sumo sacerdote es un sacerdote superior a todo sumo sacerdote humano, porque él se sentó. En primer lugar, está detallando su posición actual. El punto es que nunca en la antigüedad un sacerdote del orden arónico tenía la posibilidad de sentarse. No lo podía hacer porque permanentemente tenía que estar en un dinamismo necesario. ¿Qué es un dinamismo necesario? Es que el pecado continuaba, es que la obra no culminaba, es que había una verdadera falta todavía en ese pacto antiguo y en ese oficio sacerdotal humano. Por eso no se podía sentar. Él tenía que estar permanentemente ofreciendo un sacrificio para una familia, para la otra. En su jornada laboral vivía matando animales, vivía derramando sangre, vivía ofreciendo a Dios por el pecado ajeno, cuando previamente, antes de empezar el oficio, se había lavado él y había ofrecido por sí mismo. Es que era un pacto que apuntaba a la realidad de lo que vendría en Jesús. Pero que no concretaba la verdadera absolución definitiva que necesitaba el hombre para estar en paz con Dios. Este es el sumo sacerdote que es superior a todos porque se sienta y se sienta simbolizando una posición de descanso que proviene de una obra culminada con un alcance efectivo y eficaz. Es que es el sumo sacerdote superior que tiene solamente el derecho de poder sentarse, porque esto grita a viva voz que su obra tiene un alcance permanente y que está totalmente cumplida en relación a los propósitos divinos. Es por eso que en la cruz del Calvario, cuando el Señor entrega el Espíritu, porque ni siquiera la muerte lo puede invadir, sino que Él se entrega hacia la muerte para satisfacer el propósito del Padre de que dé su vida por el pueblo santo, Él le exclama a Dios y le dice, consumado es, y entregó el Espíritu.
Eso dice el Evangelio. Es que este es el sumo sacerdote que se venía hablando en la antigüedad y apuntando por las figuras de aquel antiguo Melquisedec. Es el sumo sacerdote que cumple la obra total, por eso se sienta. Él dijo, consumado es. No solamente que el escritor lleva a considerar la superioridad de Jesús porque está en una posición sentado que habla de una obra culminada, la cual solamente Él puede realizar, sino que habla del lugar estratégico de su sillón en el trono de Dios y que es a la diestra del Padre. Esto no es una casualidad, sino que es parte de un propósito eterno. Habla del establecimiento del trono de Dios, de los mensajes que surgen aún de las posiciones que están siendo reveladas. La primera es que Él se sienta porque es el sumo sacerdote único que hace la obra para siempre. La segunda es que se sienta a la diestra del Padre, porque es bien conocido para el hebreo que el sentarse a la diestra de un rey es un mensaje de honor, poder y gloria. No puede una persona sentarse a la diestra del sumo juez, el Padre, si no tiene honor y gloria. Ese es el honor y la gloria que le corresponden a Jesús como el resultado final de su etapa de exaltación, la cual comienza en la tierra con la resurrección. Esa etapa de exaltación que viene posterior al cumplimiento de su etapa de humillación, cuando Él se encarna haciéndose criatura, semejante a los hombres sin dejar de ser Dios. Lo hemos venido estudiando. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la pendiente declinante del propósito divino. Es el Padre humillando al Hijo, enseñándole la obediencia a través de la humillación. Pero al resucitar comienza la exaltación. Lo levanta de entre los muertos. Y luego que lo levanta de entre los muertos, lo coloca a la diestra de la majestad en las alturas, como el sello de la exaltación. Le da un nombre que es sobre todo otro nombre que se nombra, para que en el nombre que le corresponde a Jesús, el cual es Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la Biblia habla de que el hecho de que Él se siente a la diestra es consecuencia de un plan divino de redención, el cual solo se cumple en el sumo sacerdote perfecto Jesús. Por eso es que está sentado y por eso es que está a la diestra. El estar sentado a la diestra del Padre está replicando la figura de aquel gobierno hebreo del antiguo Sanedrín. Este consejo de ancianos que juzga los casos del pueblo y que tiene poder jurídico, gubernamental sobre el pueblo. La práctica del juicio en el Sanedrín era el juez sentado al medio y un escriba a la diestra y a la siniestra. El escriba de la siniestra era el que redactaba justamente las condenas. Pero el escriba que se sentaba a la diestra era el que redactaba las absoluciones. La figura de Jesús es que es el sumo sacerdote único, el cual puede quitar de en medio el pecado, él puede librar al hombre de la culpa, lo puede absolver de las condenas eternas. Es el propósito que Dios tiene en la antigüedad de hacerse carne y de estar en medio de los hombres para que se cumpla el nuevo pacto prometido. Yo andaré en medio de ellos
Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El hecho de que Él se siente a la diestra está hablando de honor, de gloria y de poder para perdonar pecados. Sin embargo, la palabra es clara cuando dice no solamente que es superior por la figura que entrega al estar sentado a la diestra, sino que también Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es que Jesús es mostrado como un ministro de un santuario celestial. Y acá la palabra está mostrando que todo lo que fue ordenado en el antiguo pacto en relación a construir un tabernáculo, que era el sitio donde Dios se iba a hacer presente y que era el espacio geográfico en donde el hombre sabía que debía ir a buscar el contacto y la comunión con Dios, dentro del cual había un santuario que replicaba lo que es en sí el santuario celestial, en donde está Dios, inundado por su soberana esencia santa. Lo que está diciendo aquí es que Jesús es superior a los sumos sacerdotes que ministraron en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal, junto con el tabernáculo terrenal, compuesto de elementos terrenales, de madera y de metales preciosos, era solo una figura escasa del verdadero santuario, el celestial. Y entonces el propósito del escritor de llevar a los hebreos de la mano a que confíen en Jesús se va acercando en una demostración clara. Ustedes deben confiar en Jesús. Miren quién es Él. Es el que está sentado porque todo lo hizo perfecto. Es el que tiene una posición de honor y gloria y poder para perdonar pecados. Es el que ministra en el santuario verdadero. Es que es necesario que entendamos que nadie puede estar en paz con el Dios que es el justo juez, fuera de Jesús. Él es ministro del santuario. Esto es algo tremendo. Habla del espacio de la santidad inmaculada e infinita del trono de Dios, en donde está sentado un ser que nada tiene que ver con el pecado, el cual goza de una infinita distancia frente a todo lo corrompido o impuro. Pero Cristo es ministro allí. Jesús es el ministro del lugar sacrosanto. Ese, el que tú invocas cuando oras, es el que está al lado del Padre cada día para perdonar tu pecado. Él es ministro del santuario. No hay una figura más profunda en la concepción de santidad que la que dice acá. Porque este santuario es el espacio en el cual está el Dios santo, 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 del cual habla Isaías. Es el espacio en donde está el Padre como el justo juez, el eterno Dios,
el Hijo a su diestra, como aquel mediador permanente entre Dios y su pueblo. Trono desde donde se desatan las más grandes de las bendiciones, como los más justos de los juicios sobre mi vida y sobre la tuya. Ninguno de ellos condenatorio, todo de ellos edificantes y conservativos, por si te preocupas. Romanos 8:1 dice, ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ese es el trono de Dios. Y Jesús es el ministro de ese lugar santo. Él no tiene colocado el efod. No tiene las piedras de esmeralda con 6 de las tribus en un lado y 6 en el otro. Él tiene las marcas de la cruz en él. Esa es su vestimenta. Las que yo le imprimí por mi rebeldía y mi maldad. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y vuelve a remarcar que lo que ocurrió en el antiguo pacto fue justamente una orden divina que intentó proyectar, si bien con todos los límites propios de lo humano, lo que es el establecimiento de su tabernáculo y de su trono y de su santuario celestial. Cuando la palabra dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, no está queriendo decir que el santuario y el tabernáculo antiguo construido por elementos humanos en el antiguo pacto no era verdadero o era mentira. Tampoco está queriendo hacer alusión de que en realidad el tabernáculo de Dios es verdadero y el de los dioses falsos es mentira. Está queriendo hacer el contraste entre lo que fue figura en el antiguo pacto, que apuntaba a la realidad permanente que solo se logra en Jesús. ¿Y cuál es la realidad permanente que solo se logra en Jesús? Que así como el hombre iba en el antiguo pacto intentando buscar la gracia de Dios y el perdón de sus pecados para estar en paz con Él, ahora solo en Jesús hay verdadera comunión, contacto y entrada a la gloria eterna por su gracia y por los efectos de su obra en la cruz. Este es el establecimiento divino. Por eso es que dice, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Cuál es el tabernáculo que levantó el Señor? Es ese propósito eterno que el Padre se trazó en el Hijo de darle entrada al pueblo santo, a su lugar santo, por medio de Jesús. Y es esto lo que Cristo alcanzó. Por eso Él está a la diestra, en símbolo de honor, de exaltación, de poder, de autoridad. Por eso está sentado, su obra es perfecta. Es que la iglesia es llamada a observar a Jesús en la profundidad del alcance de su obra, no para que se quede solamente contemplando al más grande de los sumos sacerdotes, sino para que aprenda a aborrecer en él al pecado. Para que entendamos que Dios
mató a su hijo para ponerle punto final a la transgresión. Para que entendamos que el costo de nuestra libertad fue la vida de un justo, cargado de un pecado que no cometió, sacrificado con la más justas de las condenas por un pecado que nunca practicó. Hebreos nos lleva de la mano a amar la santidad y a aborrecer con todo ímpetu toda clase de maldad. Maldad de pensamiento, maldad de dicción, maldad de acción o maldad de omisión. Él es el sumo sacerdote que ministra en el santuario verdadero, el que está ubicado en el verdadero tabernáculo celestial. Es el que levantó el Señor y no el hombre. Está haciendo el contraste entre lo que es el antiguo pacto que pasa con todas sus figuras terrenales de tabernáculo, de santuario, de sacerdote, que solo tiene un índice gigante hacia Jesús, a decir hay un nuevo pacto en el cual está asentado y fiado en ese sumo sacerdote perfecto, Jesús, que hizo la obra una vez y para siempre, consiguiendo entrada permanente al trono verdadero, el cual ministra permanentemente en ese santuario a favor de su pueblo. Y de esta manera, cerrando el primer punto y llamando a la iglesia a observar a Jesús como aquel que le puso punto final al pecado y al desafío precioso y santo que la Escritura nos hace de aborrecer el pecado y asegurarnos el vínculo con la santidad posible cada día para alabar a Jehová en la hermosura de esa santidad, la cual solo se encuentra en Jesús. Somos llevados a observar la segunda parte del sermón, que es el pacto superior. Si usted toma el versículo 6, dice así la palabra: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para otro, para un segundo. En primer lugar, la palabra de Dios habla de que este es un mejor ministerio. El mejor ministerio que tiene Jesús es el ministerio permanente que corresponde a este mejor pacto. Es su obra de intercesión permanente, ininterrumpida, que Él ejecuta desde que ascendió a la gloria y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hasta el día de hoy. Por eso la palabra dice, tanto mejor ministerio es el suyo. Es un ministerio permanente que no tiene fin. Es dinámico, es actual, es efectivo, es eficaz. Nos mantiene ligados con Dios de manera permanente. Nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios, del amparo de Dios, de la provisión de Dios de manera permanente, porque nos mantiene dentro del lugar santo cada día.
Si no, no lo diría más adelante Hebreos. Que podemos entrar permanentemente y que debemos entrar al lugar santo por la fe, para alcanzar el socorro que solo viene de ese tabernáculo celestial y de ese santuario celestial a través de un sacerdocio dinámico y permanente que es mucho mejor que el del antiguo pacto. La persona no tiene que llevar el animal, no tiene que volver y repetir su acción de entrega. Es la obra de Cristo, la obra sumo sacerdotal de Él, la que ofreció un sacrificio, ofreciéndose a sí mismo en la cruz, una vez y para siempre, la que da apertura al pueblo de Dios al lugar santo, con alcances profundos y permanentes. Y esto es lo que explica mi pregunta y mi sorpresa. ¿Por qué la iglesia moderna ora tan poco? ¿Por qué teniendo tanto, desperdicia tanto? Porque la quiero hacer como yo quiero. No somos conscientes del sumo sacerdocio de Jesús. Somos más conscientes de nuestras habilidades para vivir en la vida conforme al sistema y a la cultura del mundo, más que para vivir en la vida mostrando a Jesús, el sumo sacerdote, que nos dio acceso a la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Yo confío más vale en mi capacidad para enfrentar las cosas. Confío más vale en mis herramientas humanas. Pero no entiendo que el sacerdocio de Jesús es permanente, profundo y eficaz. Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas del pacto nuevo superan a las del antiguo. Todo lo que era figura en el viejo se cumple en Jesús. Y todo lo que fue figura de práctica en el hombre que vivió en el antiguo pacto, ahora en Jesús tiene posibilidad de vivirlo por dentro. La persona es bendecida por dentro. La persona es cambiada en su mente. La persona es cambiada en su corazón. La persona es habitada por el Espíritu Santo. La persona es introducida en la familia de Dios y tiene a Dios dentro de ella en el nuevo pacto. Esas son las promesas del nuevo pacto. Por eso es que no me explico cómo los cristianos vivimos como vivimos. Desconfiando del Señor. Vidas sin oración. Vidas con descalificación de la autoridad final de las Escrituras. Vidas con un descompromiso total a la consagración, a la entrega total a Jesús y a la vida de santidad. Es que no entendemos el sumo sacerdocio de Cristo. Es permanente. Dicho de otra manera, en este mismo instante en el que yo estoy predicando deficientemente, con lo poco que puedo entender de esto, hay un tabernáculo real, hay un trono real, hay un santuario real, hay un Jesús marcado en sus manos y en sus pies, con un costado abierto, sentado al lado de un Dios real, el cual es el justo juez. A ese lugar tenemos acceso por Cristo.
pero lo desperdiciamos. En el versículo 8 dice que este pacto nuevo, que es superior, es establecido por Dios. Pero reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces dice que es Él quien lo establece. Este es un pacto que está testado, escrito por Él. Quien lo respalde su fidelidad, no es la nuestra. Es la voluntad de Él la que ha querido establecer un pacto mejor en Jesús. Es el propósito eterno de Él el que se trazó en la antigüedad, en la eternidad. El de escoger a Jesús para ser el comprador del pueblo santo, para establecer en la obra de Jesús la comunión entre el pueblo santo y Él. Es lo que Él escribió, es lo que Él testó, es lo que Él asentó como su voluntad. Por lo tanto, si nosotros vivimos fuera de las marcas del nuevo pacto, vivimos en una rebeldía a la voluntad de Dios. Este nuevo pacto es un pacto perfecto que vincula y que une, que le da posibilidad a los humanos a vivir en la más perfecta comunión y que no admite el cristianismo light. No lo admite. ¿Qué le pasa a la iglesia de estos tiempos? Tenemos el pacto perfecto, el sumo sacerdote perfecto, la obra hecha una vez y para siempre. Toda la autoridad y el honor y la gloria del sumo sacerdote que media a nuestro favor delante de Dios. Pero vivimos introduciendo la cultura dentro de la iglesia y la iglesia no impacta la cultura. Tenemos el sumo sacerdote perfecto, tenemos el acceso al trono y vivimos vidas derrotadas sin oración, sujetas a decir esto me gusta y no lo quiero dejar, practico el pecado sin pedir perdón, es que no entiendo quién es Jesús. No entiendo quién es Jesús. Este es el pacto nuevo que Dios escribió. Pero cuando sigue el versículo 8, dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice el Señor. Esos días se cumplieron en el advenimiento de Jesús y los días posteriores, en este milenio final, hasta que Jesús vuelva a establecer la gloria definitiva y final, hasta que limpie su reino, el cual estableció en su primera venida. Estos son los días en que el nuevo pacto reina. Es hoy. Lo estableció Él. Recuerde usted la cena del Señor cada vez que la toma. Esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por ustedes. Es el pacto que reina hoy. Este es el que Dios estableció y que es diferente al antiguo. Yo voy a establecer con Israel y con Judá un nuevo pacto. Este no es el pacto asentado en la ley. Es un nuevo pacto. No es el pacto asentado en la práctica fría de actitudes, las cuales tú asumes que si las haces, entonces Dios te aplaude. O te dice, qué cristiano bueno, qué cristiana buena y obediente. No es el pacto de las obras, es un nuevo pacto establecido en una única obra, la obra de un sumo sacerdote perfecto, la obra del Santo Hijo de Dios, el cual fue muerto
como la práctica de un juicio justo por el pecado del pueblo santo. Entonces, ¿qué es este pacto nuevo? Es un pacto que opera desde dentro. Es un pacto en el cual Dios ha establecido controlar Él mismo la vida de sus hijos para que hagan su voluntad. Es el pacto que detalla que el Espíritu de Dios mora y habita en el creyente. No necesita tener el impulso frío de hacer ni siquiera lo que no sabe por qué lo hace. Es el pacto nuevo que no es ley. Es el que tiene ley escrita en la mente, ley marcada en el corazón, a fuego, la cual produce conductas santas que glorifican a Dios. Este es el nuevo pacto. No entendemos quién es Jesús. Por eso vivimos así. Creemos que Dios nos va a aplaudir por venir a la reunión todos los domingos. Y es bueno venir todos los domingos, también es bueno llegar temprano. Pero eso no hace que Dios te aplauda. Cuando hayáis hecho lo que debéis hacer, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. El nuevo pacto es distinto porque da la posibilidad de vivir la hermosura del carácter de Dios, percibiéndolo por dentro. Si tú tomas la palabra en Gálatas capítulo 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne y las detalla todas ellas. Pero cuando habla de la manifestación del Espíritu, dice en el versículo 22 del capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la manera en la que se vive en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no se te obliga a practicar el carácter de Dios. En el nuevo pacto se ha determinado por Dios que su carácter se vea en la iglesia. Y se mediaron todas las necesidades en Cristo para que el hombre pueda vivir conforme a su carácter. Entonces es distinto. Y ese es el grave problema del legalismo en las iglesias. Personas desaforadamente, impetuosamente ocupadas en mostrar una realidad exterior que por su mala vinculación con la Escritura, por su mala comprensión de las doctrinas y por su mala vida de oración, no pueden justificarla a esas actitudes externas con impulsos santos del corazón. El nuevo pacto es totalmente distinto. El nuevo pacto es vivir el carácter de Dios. Es Cristo reinando en el corazón que lleva a que muestres el carácter de Dios para la gloria de Dios. Es el tener un corazón sensible, el cual Él mismo ha tallado con su ley, el cual muestra el carácter de Cristo hacia afuera para dar gloria a Dios, para construir el reino, para mostrar que Jesús es verdaderamente eficaz en perdonar pecados y en cambiar una vida. Es un nuevo pacto, distinto al antiguo. Cuidado con el legalismo, iglesia amada. Cuando el sentimiento del corazón no apoya lo que estás queriendo mostrar por fuera, hace un alto, cae de rodillas y pedí perdón. Hay un sumo sacerdote permanente y activo, perdonándote al lado de Dios. Es el sumo sacerdote que vio a Esteban y, oh sorpresa,
Si tú tomas Hechos, estaban lapidándolo y en el momento del corte entre el traspaso en la dimensión terrenal y el ingreso a lo eterno, él pudo ver a Jesús de pie. Pequeño detalle, un sacerdocio activo. Él está de pie, dinámicamente en la defensa de un santo que está por llegar, activamente dispuesto a tenderle la mano para llevarlo hacia Él. Él está de pie cuando tú tienes una necesidad. Pero cuando decimos un pacto superior, también nos referimos a que fue mediado a través de Israel para cumplir la promesa. La promesa que fue hecha a Abraham es que de la descendencia de él y de lo que saldría de él, sería bendecida toda la tierra. Y de uno de los descendientes de Abraham, sanguíneamente llegó Jesús. De la misma línea desde la cual nació David. Y así como Cristo Jesús es la confluencia entre justamente la descendencia sanguínea de Abraham que cumple la promesa, trae la sangre real que apunta al trono eterno que controlará su reino para siempre. Pero entonces es que es obvio que el nuevo pacto lo iba a hacer con Israel y Judá. Porque no podía él refutar el juramento de la promesa a Abraham. Pero lo que hace con el nuevo pacto es asentar de manera permanente las figuras que apuntó en el antiguo. Y usó a Israel para no descalificar su juramento, para establecerlo permanente y eterno, en donde fueron injertados los gentiles romanos, para ser bendecida toda la tierra y que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham halle fidelidad en quien juró que es Dios. Y esa es la conexión de teología bíblica de este pasaje con la Biblia. El punto es entonces que este nuevo pacto, que Dios lo escribe, lo respalda, que es totalmente diferente porque apunta a la persona desde dentro, transformándolo completamente, haciéndolo nuevo. Es el que sigue la línea de una promesa la cual no se puede revocar y es la que entrega seguridad a todo aquel que es bendecido por él. Pero cuando vamos al versículo 9, en este segundo punto del sermón, un pacto superior, encontramos lo siguiente. Dice así la palabra: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No es un pacto legalista, asentado sobre la reacción obediente y santa de los que trataban con él. Tú tomas el principio del antiguo pacto y Dios les transmite al pueblo que si ellos obedecen, Él actuaría de una forma, pero que si ellos desobedecen, Él actuaría de otra. Y es este el asentamiento en la ley. Y de hecho, es todo un proyecto eterno de redención, el hecho de haber dado un pacto asentado en ley, cuando el hombre por ser débil no lo iba a poder cumplir. El antiguo pacto llevó a los antiguos a observar con claridad la necesidad del futuro Mesías. Los llevó de la mano por su limitación, por su pecado, a la necesidad del perdón de Jesús, el que disfrutamos hoy.
Es un pacto distinto que no es legalista, por eso dice ahí, es distinto, no es como el que hice con los padres de ustedes y que por causa de que ellos me desobedecieron, yo me desentendí de ellos y los dejé. Todos ellos murieron en una generación cuando por mano de Moisés tuvieron que ser trasladados a la guía de Josué. Por culpa de la incredulidad frente a Cades Barnea murieron toda esa generación. Y luego con Josué cruzando el Jordán, entraron a Jericó para inaugurar la época de la conquista, pero volvieron a pecar y así fue la historia. En un proyecto de Dios de señalar que el antiguo pacto, que apuntaba hacia uno mejor y permanente, tenía fallas en la limitación del hombre. Pero ahora dice, este pacto es distinto. Ahora ya no hay nada en lo cual se pueda fallar. Pero entonces, este pasaje lleva a la iglesia de la mano a esta cuestión de razonamiento final. Mira, hermano, si no estás bien en la relación con Dios, nunca pienses que ha fallado Dios. Al menos en mi vida, como un ejercicio diario, y créanme, no es un cumplido pastoral de púlpito, ¿me entendés? Es mi realidad de todos los días. Yo debo buscar mi falla si hay algo que no anda bien en mi relación con Jesús. El pacto es perfecto. El alcance es perfecto. El que se equivoca soy yo. No es legalista. Pero cuando vamos al versículo 10 encontramos otra tremenda exposición. Qué rica que es la epístola a los hebreos. Les prometo que si no me muero antes la vamos a volver a ver. Porque aún estaba en los lomos, no, estoy en el 7, perdón, vamos al 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y ahí detalla el Señor, detalla el testamento del pacto, el cuerpo del pacto, la esencia del pacto. Él les dice, miren, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes para cumplir el juramento hecho a Abraham y que se expanda esta bendición a toda la tierra. Esto quiero hacer con ustedes. Esto quiero hacer a través de ustedes. ¿Qué es? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, primera marca del nuevo pacto. Hay algo que Dios pone en el que cree en Jesús. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto es algo escalofriante. Una cosa es que alguien te venga a hablar de ley. Otra cosa es que haya un impulso divino a que tú pienses en la ley. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que te promueve a adorar, si hay algo que te lleva a postrarte ante el Dios eterno, pensá en esto. Pensá en esto. Yo pondré mis leyes en sus corazones. Habla de una regeneración completa, total, profunda, interior. El nuevo pacto no es externo, es interno. Esa es la superioridad, es un mejor pacto.
Es interno porque Cristo Jesús ha pagado al Padre el precio del pecado del pueblo santo. Ha dejado satisfecho al justo juez en la demanda más profunda y justa por el pecado. Su ira para con el pecado cayó en las horas de cruz, a tal punto que el Padre absuelve al pueblo santo de la culpa y de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Pero le da acceso en Cristo a poder vivir el disfrute del carácter de Dios que hace que la vida sea feliz, ¿me entendés? ¿Y saben? Yo me cuestiono todos los días si estoy viviendo feliz, para que no creas que mi mensaje es un cumplido pastoral de púlpito. Si yo no lo viviera así, no tendría autoridad para hablarte en esta mañana. Y si te hablo así, es porque a mí me pasa. El pacto nuevo es interior. No sirve de nada el esfuerzo religioso, querido. No sirve de nada querer desgastarte. Los cristianos evangélicos no caminan de rodillas hacia los santuarios. Pero quizás en otras cosas tenemos las rodillas más sangrantes. Disfrutemos el impulso santo que nos lleva a amar al Señor, que nos lleva a aborrecer el pecado, que nos lleva a amar con profundidad a los demás, que nos lleva a amar la expansión del reino de los cielos, que nos lleva a desvivirnos por Cristo y su causa en medio de un mundo que se cae a pedazos. Esto no es consecuencia del impulso de una voz que te sopla de atrás. Si tú no eres de tal forma, vas a morir. Este es el impulso de un cambio de mente. Es la ley de Cristo escrita en tu mente. Es la promesa cumplida de un nuevo pacto. Es la regeneración del Espíritu que te dio una nueva cabeza para que si antes pensabas en mentir, hoy tengas asco de mentir. Para que si antes pensabas en ser un adúltero, hoy tengas asco de serlo. Para que si antes pensabas en ser malo con otro, hoy seas bueno. ¿Cómo se expande el reino en este nuevo pacto? Si el ejército celestial que está en la tierra, el pueblo santo de Dios, no vive el carácter de Jesús. Solo seremos una denominación religiosa más de entre tantas otras, ¿me entendés? ¿Qué marca la diferencia? La diferencia no la marca un cartel en la puerta, la marca la ley de Jesús escrita en tu mente y en tu corazón. Es interno, no es externo. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto lo cierro al concepto diciendo lo siguiente: es consecuencia de una mente nueva provocada por la regeneración, la cual Dios ha diseñado que esté en contacto directo y subordinada a la acción santificante del Espíritu Santo, quien te lleva a pensar lo que a Dios agrada y lo que le glorifica. Sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto cambia la fuente, ¿me entendés? El nuevo pacto tiene una promesa de un cambio de fuente.
Es como lo dice el apóstol Santiago. ¿Cómo puede una fuente dulce dar agua amarga, una amarga dar agua dulce? Vean lo que hay en su corazón, de dónde provienen las guerras en ustedes y de dónde provienen tantas miserias humanas. Es que no se ve el reinado de Jesús en ustedes. Es que no será que tienen la fe de los demonios, le dice él ahí en Santiago. La fe que la persona dice tener es la fe de los demonios que creen y que tiemblan. Pero no es la fe de la regeneración, la que ha traído una nueva vida que proviene de una fuente diferente. El nuevo pacto cambia la fuente y al cambiar la fuente vierte agua dulce celestial. Yo sobre su corazón las escribiré. Y si es tan amable, puede usted acompañarme, no buscándolo, pero medítelo. Porque del corazón es de donde surgen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las malas acciones. Qué maravilla cuando Dios promete que en el nuevo pacto va a cambiar la fuente. Qué vida triste es la de una persona que se esfuerza por querer ser lo que Dios quiere que sea y se encuentra que la fuente está muerta. Tantas veces he hablado con personas que han querido dejar el vicio y que han querido dejar la mala vida, pero se sienten frustrados en el intento. Es que si no hay regeneración y si Dios Espíritu Santo no habita en la vida, la fuente no está sana. Y si la fuente no está sana, la mente no está sana. Y si la fuente no está sana, la vida no está sana. Y seré a ellos por Dios. Seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es lo que el Señor le dijo a sus seguidores? Si hiciereis estas cosas, seréis llamados hijos del Altísimo. Y si usted vincula la enseñanza, es que aún en el antiguo pacto Él estaba mostrando el poder transformador del nuevo, las marcas del reino de Él en una vida, en todas aquellas enseñanzas que Él dio en la antesala de la culminación del antiguo pacto, cuando el nuevo se estaba a sentar o por asentar en su muerte. Si hacen estas cosas, serán llamados hijos de Dios. De la misma manera, quienes vivimos en el nuevo pacto, podemos ser identificados hoy, no por una conducta legalista, repetitiva y fría, que la hago porque tengo que mostrarme evangélico, sino por el impulso santo de una vida transformada, por un cambio de corazón que me lleva a amar al otro, que me lleva a brindarme por el otro, que me lleva a dar todo por Cristo, a padecer por Él, a aborrecer mi pecado, a cada día estar frente a Él para que me muestre mi miseria, a cada día arrepentirme porque hay un sumo sacerdote que está oficiando en el trono de Dios para perdonarme cada día. ¿Sabe una cosa? El nuevo pacto es interior, no es externo. Y las personas que se desviven por la actitud externa se hartan en practicar lo que nunca les llena. Pero el nuevo pacto
trabaja de manera diferente. Te voy a decir cómo. El legalista, te lo acabo de decir, se harta de practicar lo que nunca le llena. Pero el espiritual, el que ha nacido de nuevo, disfruta dar de la abundancia de su corazón para la gloria de Dios cada día. Adora, alaba, en humildad está plenamente abierto a que el Señor le marque su pecado, es humilde. Vive en una constante búsqueda de purificación diaria y permanente y vive dando de lo que le provoca la plenitud de Dios. ¿A quién? Al Señor y a los demás. El versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esto es un texto clave para entender que Dios en el nuevo pacto se ha revelado de manera completa a cada hijo suyo, que todos los escogidos del Padre han atravesado la regeneración, que todos ellos conocen al Señor, que Él trata de manera personal con cada hijo suyo. En el nuevo pacto el trato es personal. No hay necesidad de que una persona esté diciéndole a la otra, conoce al Señor, cuando el otro es un hijo de Dios. Lo que acá está diciendo no tiene nada que ver con que esté negando el hecho de predicar, de pedir o de llevar a la gente a que mire a Jesús, a llevarlo a que contemple la cruz. No tiene nada que ver, es otra cosa lo que dice acá. Acá está hablando de que el nuevo pacto promete un trato personal de Dios con cada escogido del Padre, y a cada escogido del Padre lo habita con el Espíritu Santo, lo bautiza en el cuerpo, lo hace miembro de la familia de Dios y lo pone bajo el vínculo de este sumo sacerdote. Todas sus bendiciones llegarán a través de Cristo a su vida. Es personal. Y te llevo en esta mañana a la meditación. Tu vida, tu relación con Dios, no es la que tiene el pastor, el diácono, la hermana que sirve en el ministerio de misericordia. No es la que tiene el que viene a limpiar, a cortar el césped, el que pinta, el que barre. No es el que atiende el grupo pequeño del miércoles. Es la tuya. ¿Cuál es la tuya? Es personal. El versículo 12 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este nuevo pacto, que es interno, no externo, que está establecido por Dios, que es diferente al antiguo, que no es legalista, que es personal, provee perdón permanente. Yo nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Juan, entendiendo esta verdad, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es una carta escrita llamando a la comunión permanente de los creyentes en la iglesia, para con Dios y para con sus hermanos. Y él dice, es necesaria la sangre de Cristo limpiándonos diariamente. Mi amado hermano, el nuevo pacto provee perdón permanente, pero es el creyente quien en altivez y en soberbia no se humilla, no se arrepiente. Amamos vivir en rebeldía. Amamos conservarnos
en lo que a Dios le desagrada. Amamos jugar con el juicio que va a llegar por nuestra dureza. Somos llamados en esta mañana a la sensibilidad de pedir perdón. A la sensibilidad de David, quien viviendo en el antiguo pacto le dijo a Dios: examíname, mirá si hay en mí camino de perversidad, mostrámelo, guíame por el camino eterno. Y en el versículo 13, y ya para terminar, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Hay una gran corriente judaizante en este tiempo. Está llena la iglesia de personas que les parece que si no vuelven a la ley judía no pueden tratar con Dios, a tal punto la obsesión engañadora de este movimiento que no está enraizado en la sana doctrina, que intentan pronunciar en hebreo el nombre de Dios y en hebreo el nombre de Jesús, porque piensan que por pronunciar el nombre con las letras hebreas habrá algo mágico allí. Quiero decir algo. Si te pesa tanto el antiguo pacto, revisá si sos de Cristo. Porque al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esa proximidad es porque esta carta está escrita antes del año 70, donde Tito Nabónido destruyó el templo de Jerusalén en esa invasión, y se acabaron los sacrificios hasta el día de hoy. Hay una proximidad temporal a la destrucción y está próximo a desaparecer porque desapareció en el año 70 después de Cristo. El punto es el siguiente: estamos en un nuevo pacto donde nuestro sumo sacerdote es Jesús, quien oficia permanentemente en un tabernáculo celestial, en un santuario eterno y celestial a nuestro favor. Gozamos de un nuevo pacto, el cual Dios garantizó, totalmente al antiguo, porque la obra la hizo Cristo, perfecta, permanente y una sola vez. Estamos dentro de la bendición de una promesa porque usó a Israel para traer el nuevo pacto. Jesús nació de ellos y es el fiador del nuevo pacto. Estamos garantizados en la promesa hecha a Abraham. Es lo que dice Gálatas: todos los que son de la fe son hijos de Abraham, hijos de la promesa. Estamos en un pacto que no se mueve por ley fría, sino por impulso del Espíritu desde adentro hacia afuera. Es interno, no es externo, es personal, es tu relación con Dios, no la que tiene el otro con Él. Es el pacto que te provee vivir limpio y libre de la culpa del pecado cada día, porque el perdón es permanente, es actual y hasta el establecimiento de la gloria. Y las implicancias son estas. Segunda Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú sabes en quién has creído?
¿Tú te sientes miembro del reino celestial que ha empezado a correr desde que Cristo lo fundó cuando vino por primera vez? ¿Sabes lo que dice Juan? El que tiene esta esperanza en él, el que se siente miembro del reino y se ve en la gloria final, se purifica a sí mismo. Descansa en la salvación de Dios y vive como una persona nacida de nuevo. En segundo lugar, Hebreos nos llama a la práctica de la purificación. Primera Juan, capítulo 1. El versículo 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2:1 de Primera Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sumo sacerdote que oficia de manera permanente. Y por último, en tercer lugar, gocemos la seguridad de su protección. Gocemos desde el descanso de la salvación, practiquemos la purificación, gocemos de la seguridad de su protección. Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, versículo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué dice esto? ¿Qué tiene que ver esto con Hebreos? Es que Él es el sumo sacerdote activo y permanente. Cuando el Señor enseña a orar, le dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él enseña a orar al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais, pedidlo en mi nombre. Lo que pidas en mi nombre, Él lo hará. Es que el sumo sacerdocio de Jesús garantiza el descanso de la salvación, la práctica de la purificación y la seguridad de la protección. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En el sumo sacerdote, en el que está a su diestra, en Cristo. ¿Tenés dudas de tu salvación? Revisá tu fe. ¿Abrigas el pecado de manera irresponsable sabiendo que lo tienes? Pide perdón. ¿Eres el cristiano ansioso? ¿Destruido por la preocupación? ¿Descontrolada o descontrolado por los sueños rotos? Filipenses 4 da la solución. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es creer en el sumo sacerdote Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque somos desafiados a vivir en el gozo de la salvación que nos lleva a la santificación permanente, aborreciendo el pecado, amando la santidad, que nos lleva a vivir una vida aferrada a los medios de la gracia, una vida de oración permanente, una vida de cuidado, de obediencia a las Escrituras. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña que al ser Jesús
nuestro sumo sacerdote, podemos vivir limpios cada día a pesar de ser débiles y pecadores. Ayúdanos, Señor, para vivir pidiéndote perdón, arrepentidos de nuestro pecado, sabiendo que Jesús es el abogado que está a tu diestra y que oficia a nuestro favor. También te clamamos que al entender el sumo sacerdocio de Jesús, podamos vivir vidas de descanso en tu protección, sabiendo que tú nos alimentas, que tú nos abrigas, nos cubres, que tú nos garantizas tu protección hasta el día de la eternidad, porque somos tus hijos, hermanos de Jesús, que está a tu diestra. Somos llevados a tu presencia por la obra perfecta de Él, que actúa de manera permanente. Señor, deseamos que la iglesia bíblica sea la iglesia de cristianos que muestran a Jesús y no que muestran la ley, sino que muestran a Jesús en un mundo que se pierde. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén.